lo que dice en la tercera de Juan. ¿Ya lo tiene todo el mundo? Tercera de Juan, capítulo único, versículo 2, así dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Palabras del Espíritu Santo habladas por el apóstol Juan. Te damos gracias, Padre maravilloso, fiel. Gracias por tu inmenso amor, por tu bondad. Gracias porque nunca nos has fallado, mi Padre, porque has permanecido fiel. Has estado en cada momento, en cada circunstancia. Todo 2012 fuiste nuestro Dios, nuestro Padre. Siempre estuviste ahí presente, Señor, en cada circunstancia. Siempre nos protegiste, siempre nos cuidaste y nos sigues cuidando. Gracias por el aire que respiramos. Gracias por la vida. Gracias por las cosas buenas que provienen de ti, mi Dios. Gracias. Gracias por todo, Señor. Te adoramos, te alabamos. En esta mañana te damos gracias, Jesucristo, por tu sacrificio, por tu sangre derramada, porque tú eres el Cordero inmolado, Señor, que murió y sufrió por todos nosotros, para que nosotros vivamos una vida abundante. Te doy gracias, Jesús. Gracias por tu inmenso amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por todo, Señor, lo bueno y las grandes maravillas que tú haces entre tu pueblo. Gracias, Espíritu Santo, por habitar aquí, por estar con nosotros, por habitar en cada creyente. Gracias porque has venido sobre nosotros, manifestando tu gloria y tu poder, Espíritu Santo, mientras enseñamos que tu mano poderosa, Señor, caiga sobre cada uno de nosotros y podamos ser bendecidos, Señor, sanados, liberados, Señor, de opresiones, de aflicciones, en el nombre de Jesús. Y que tu palabra sea la que fluya en nuestras vidas, que sea tu verdad la que prediquemos, Espíritu Santo. Hoy recibimos esa palabra, hoy recibimos esa semilla. Declaramos que somos unos terrenos abundantemente fértiles, una tierra poderosa en la cual se siembra esa semilla y da fruto abundante al 100%, aún más allá de lo que pedimos o entendemos. Gracias, maravilloso Espíritu Santo. Te hacemos el Señor de esta reunión en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues continuamos con la serie que se llama Principios Bíblicos de la Prosperidad Financiera. Ya llevamos 4, más este son 5 servicios hablando de que Dios no nada más nos quiere salvos, que nos vayamos al cielo, no nada más nos quiere sanos, que nuestros cuerpos sean restaurados de enfermedades incurables, sino también Dios nos quiere también prósperos, que vivamos bien en esta tierra, es decir, que no padezcamos necesidad. ¿Sabe por qué? Porque somos hijos de un rey, y los hijos de los reyes nunca han padecido necesidad, menos los hijos del Rey de Reyes, llamado Jesucristo. No debemos de padecer necesidad. Por ello necesitamos comenzar a crecer en fe, a creerle a Dios a través de su palabra, a creerle a Dios que Él ha sido un Dios de pactos, que siempre ha cumplido cada promesa que ha dicho en su palabra. Él siempre la ha dejado establecida ahí para beneficio y bendición de todos sus hijos, de toda su creación. Y Él se va a manifestar conforme usted le vaya creyendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjese bien, la tercera Juan 2, ¿qué es lo que dice? Amado, yo creo que son palabras del Espíritu Santo eso. Yo creo que son palabras del Espíritu Santo. ¿Usted cree que son palabras del Espíritu Santo dadas al apóstol Juan? ¿Usted cree que son palabras del Espíritu Santo dadas por el apóstol Juan? Yo creo que el Espíritu Santo le habló al apóstol Juan y que le dijo: Juan, diles no nada más a quien le diriges esa carta, al anciano Gallo, sino dirígele esa carta a una persona, pero con la finalidad que quede plasmada en un escrito, para que sea para toda la descendencia que venga de parte de Dios aquí en la tierra. Para toda su creación Él dejó esa palabra, que seamos prosperados en qué, no en poquito, sino en todas las cosas. Y cuando habla de cosas en ese texto bíblico, créalo que no está hablando de cosas
aparte de lo espiritual, está hablando de otras cosas también, incluyendo las materiales, incluyendo lo económico, incluyendo lo financiero. Dios es un Dios que nos bendijo con toda bendición espiritual. Efesios capítulo 1, vamos para allá, por favor. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, ¿ya lo tiene? Quiero que le conste a usted que la prosperidad no es un falso evangelio como dicen muchos. Cuando se entiende la palabra de Dios y se escucha un evangelio diverso, un alimento diversificado, porque la palabra de Dios es alimento, ¿verdad? Para nuestra alma, para nuestro espíritu, para nuestra alma y para nuestro cuerpo sirve la palabra de Dios. Muchos dicen que nada más para el espíritu, no puede ser, porque con la palabra de Dios sana nuestros cuerpos físicos. ¿Cuántos saben? Porque Dios lo dejó establecido ahí, por eso. Entonces con la palabra de Dios sanan nuestros cuerpos físicos, manifestándose obviamente el poder del Espíritu Santo cuando declaramos su palabra. Entonces la palabra de Dios es integral, es para todo. Así es que invito a enfermos para que sanen de enfermedades incurables y poder ver milagros aquí de sanidad también. Dios quiere manifestarse, lo único que quiere es que ustedes inviten enfermos. ¿Qué les parece? Así es que hay que invitar. Efesios capítulo 1 es un texto bíblico que me gusta bastante porque habla básicamente de la herencia de Cristo Jesús. El versículo 3, ¿ya lo tiene? Fíjese bien cómo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con poquita bendición espiritual. ¿Verdad que no dice con poquita? Con toda bendición espiritual. ¿En dónde nos bendijo con esa bendición espiritual? En los lugares celestiales. Y ahí está el gran problema de muchos que no creen en la bendición de Dios para esta tierra. Muchos dicen, es que te bendijo nada más en el cielo, es decir, cuando te mueras y te vayas al cielo, allá vas a recibir la bendición de Dios. Así es que entre más pronto te vayas de esta tierra, órale, te va a ir bien. Pero fíjese, eso no quiere decir eso. Quiere decir que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Significa que Cristo Jesús pagó el precio y resucitó. ¿A dónde? ¿Está a dónde? A la diestra del Padre, dice la palabra de Dios. ¿Dónde está Jesús? A la diestra del Padre. ¿Qué significa? Que Jesús entró al lugar santo y en sustitución de cada uno de nosotros. ¿Qué significaba entrar al lugar santo? Significaba, en pocas palabras, que el sacerdote, el sumo sacerdote en el Viejo Testamento entraba hasta el lugar santísimo cuando iba a expiar los pecados del pueblo de Israel. ¿Sí? Los iba a liberar de la opresión del pecado, de la opresión del diablo. ¿Por qué? Porque el pecado, o a través del pecado se enseñoreaba el diablo y mataba al pueblo de Israel, o a personas del pueblo de Israel. Ahora Él nos liberó igual, y Jesús traspasó los cielos hasta llegar al tercer cielo, y lo hizo en sustitución por nosotros. ¿Me explico? Por eso dice que nos bendijo con toda bendición. El único problema es que dice espiritual. ¿Qué significa espiritual? ¿Acaso lo material no es espiritual, hermano? ¿Acaso la sanidad no es espiritual? ¿La sanidad dónde la ve usted? ¿En su espíritu, en su alma, en su cuerpo? Entonces, ¿la sanidad qué es? ¿Material, sí o no? ¿Y de dónde proviene la sanidad? Cuando el Espíritu Santo se manifiesta y lo sana, ¿sí o no? ¿Qué significa? Que la sanidad es parte de una herencia espiritual. ¿Por qué una herencia espiritual? Porque Jesús fue muy grande el precio que pagó. Él derramó su sangre en una cruz del Calvario, fue molido, o sea, fue atribulado, fue despreciado, menospreciado por el mismo pueblo de Israel. Y no nada más eso, sino que murió también espiritualmente. Dice que bajó al infierno 3 días y 3 noches. Eso dice la palabra de Dios. ¿A qué cree que bajó al infierno? A sufrir también como un ser humano, porque Él se despojó de su deidad, dejó de ser Dios y dice, me hago humano para morir por ellos, por cada uno de nosotros y por la humanidad entera aquí en la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Y Él lo hizo para que, Él pagó ese precio para que nosotros no tengamos que morir a corta edad, para que seamos salvos y vayamos al cielo cuando nos vayamos a esta tierra, para sanar de las enfermedades, pero también para prosperarnos económicamente. Es decir, en pocas palabras, el Evangelio de Cristo es integral. No incluye nada más la salvación, incluye también la sanidad de sus cuerpos, que es algo natural, material, pero es una bendición espiritual a través del sacrificio de Jesús espiritual.
Entonces Jesucristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, es decir, Jesús ya hizo toda la obra completa, solamente falta que nosotros le creamos en todas las áreas, en la salvación de las personas que vienen de nuevo, en la sanidad a los que vienen enfermos, y Dios le restaure sus cuerpos. Si alguien trae un órgano dañado, Dios, sin duda alguna, el Espíritu Santo va a crear órganos nuevos, eso lo creemos nosotros, y lo hemos visto manifestado, o sea, no es algo que nada más lo hablamos por hablar. Lo hemos visto manifestado, palpable, presente, cómo las enfermedades se van, cómo las dolencias se van. Ahora, ¿qué pasa con la prosperidad económica? ¿Será material, hermano? Si lo físico es material porque estamos hablando de un cuerpo de carne y hueso que en un momento dado se va a ir a la tierra y se va a hacer polvo. ¿La tierra es material o es espiritual la tierra? La tierra que usted ve aquí, en los panteones, la tierra que usted ve en los panteones. Pero aclaro que no nos vamos a ir a corta edad, ¿no? De 120 años por lo menos. Cuando nos vayamos, si Cristo no viene antes, a los 120 años nos van a enterrar en una tumba natural. ¿En qué se va a convertir nuestro cuerpo? En polvo. ¿Sí o no? Lo que sigue adelante es el espíritu y el alma, pero nuestro cuerpo se va a convertir en... Ahora, ¿cómo es su cuerpo? ¿Material o espiritual? Y cuando vienen y lo sana el Espíritu Santo, ¿qué es lo que sana? ¿Algo espiritual o algo material? Material, ¿sí o no? Bueno, ¿qué significa la prosperidad? ¿Qué es la prosperidad? ¿Es algo material, sí o no? Pero proviene de un sacrificio espiritual que es el sacrificio de Jesús. ¿Me explico? ¿Estamos captando? Porque dicen muchos que la prosperidad no es espiritual. ¿Por qué? Entonces la sanidad no sería espiritual, porque es carne y hueso lo que está ahí restaurándose a través del poder de Dios. Entonces no sería espiritual la sanidad tampoco. Pero como yo creo que la sanidad es espiritual, también creo que la prosperidad material es espiritual y proviene de un sacrificio espiritual que fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Romanos capítulo 8. ¿Por qué vivir pobre si nuestro Señor Jesucristo pagó el precio? ¿Verdad? Romanos capítulo 8, versículo 16 y 17. Romanos capítulo 8, 16 y 17. Está hablando el apóstol Pablo, dice, si son hijos, más bien desde el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, es decir, el Espíritu Santo da testimonio ¿a quién? Es decir, los seres humanos tenemos espíritu, pues, no como dicen algunos que nada más tenemos alma. ¿A qué da testimonio el Espíritu Santo? A nuestro espíritu. ¿Qué es lo que da testimonio? ¿Cuál es la manifestación del Espíritu Santo a nuestro espíritu? Dice, de que somos hijos de ¿quién? Hijos de Dios, ¿verdad? No somos hijos de cualquier persona. Aparte que tenemos nuestros padres naturales, ¿verdad? Somos hijos de un Dios que creó los cielos y la tierra. Es decir, si usted es un hijo de Dios, ¿usted cree que debe vivir en pobreza, en ruina? Como dice por ahí algunos líderes de congregaciones, dicen ellos, usted tiene que estar pobre toda la vida, porque esa es la voluntad de Dios, porque Jesús fue pobre, ellos dicen. Inclusive dicen, juzgan y critican mucho a los que enseñamos prosperidad material o financiera. Ellos dicen, ¿por qué? Porque están enseñando algo que no es espiritual, dicen ellos. Entonces Jesús nada más pagó por la salvación, para ellos, para algunos, ¿verdad? Y el pueblo crea lo que nunca le funciona, andan todos pobres, y digo, no me estoy burlando, ¿verdad? Porque en un momento dado, todos nosotros hemos pasado por etapas difíciles, ¿sí o no? Todos. Entonces, pero de esas etapas difíciles, Dios nos libra, a través de milagros financieros, a través de bendición de un empleo, a través de una empresa, a través de crear un negocio, Dios nos bendice y comienza a fluir esa área financiera, económica, que es tan importante para los hijos de Dios. Porque muchas personas, fíjense, cuando recibimos milagros de sanidad, nuestra propia familia voltea y nos ve, oh, ¿sanaste? Ah, pues eso es la sanidad, hasta con los brujos sana. Pero donde se fija mal las personas es saber qué carro tienes, dónde vives, cómo te vistes, ¿sí o no? Ahí es donde ellos quieren ver que nos funcione el Evangelio de Cristo. Y ¿sabe una cosa? Ahí es donde
tenemos que echarle más ganas a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque en la salvación somos salvos, ya sabe, yo estoy plenamente convencido que me voy al cielo cuando me vaya a esta tierra. No tengo ni una duda. Usted también debe estar convencido. Yo estoy convencido que si viene una enfermedad, por más incurable que sea, yo sé que no va a venir, pero hasta un cáncer Dios me va a librar. No me voy a morir de un cáncer y usted tampoco. ¿Me explico? Pero en la prosperidad debemos estar plenamente convencidos que Dios nos quiere también librar de ello. A pesar de que ya nos libró a través de Jesús, Él quiere manifestarse para librarnos de esa maldición que se llama pobreza. La pobreza es una maldición, así lo dice Génesis 3:17. Cuando Adán le dijo, oye, ahora vas a comer con el sudor de tu frente, te va a costar, la tierra va a producir cardos y espinos. Oye, a través de un hombre que pecó, dice que todos también, es como si todos hubieran pecado. Vino esa maldición a través de un pecado, fíjese. ¿Cómo es posible que muchos estén diciendo que el vivir pobre es una bendición? Que usted no tiene por qué prosperar, que no tenemos que enseñarle a usted prosperidad. ¿Por qué? Si Jesús fue pobre, usted también pobre. Pero Jesús no fue pobre en la tierra. Se hizo pobre en un lado cuando le cayó la maldición de la pobreza en la cruz del Calvario, ahí sí fue pobre. Pero nunca en su ministerio anduvo de pobre. Jamás usted va a encontrar a Jesús mendigando pan. Jamás lo va a encontrar en la Biblia. ¿Sí sabía? Él tenía para pagar hoteles, ¿sabía eso? Tenía un tesorero, ¿lo sabía? Vestía el lino fino de traje de un solo corte, ¿sabía eso? No andaba con guarachitos ni con sandalias. Próximamente vamos a ver eso. Ahorita por lo pronto estamos viendo solamente un principio esencial de lo que es la prosperidad económica o financiera, de bienes materiales. Dice el versículo 17, Romanos 8:17, y si hijos, si usted es un hijo, ¿cuánto usted es un hijo de Dios? Ok, fíjese, si usted es un hijo, fíjese lo que dijo el apóstol Pablo, también, ¿qué es si es un hijo? ¿Heredero de qué? De la ruina, de la pobreza, de la escasez. ¿Qué es lo que le dejan en una herencia aquí en la tierra? Bienes. Las deudas no se transmiten a través de herencias, ¿sí sabía usted? ¿De dónde cree que la autoridad secular, de dónde cree que tomó de que las deudas no se transmiten a través de la muerte de los familiares? ¿De dónde cree que tomó eso? ¿Nada más lo inventaron así o qué? Si uno muere y tiene una deuda, ¿sabe que esa deuda no se transmite a sus hijos? ¿Sí sabía o no? Así que no vaya a envenenar por ahí al esposo, si la casa está a nombre del esposo. De repente, ¿qué pasó? Y el esposo desapareció de repente. Murió en paro cardíaco y la casa le quedó a la señora. No haga eso. Entonces, en la herencia en Cristo Jesús, ¿usted cree que Cristo Jesús sí les dejó deudas? Al contrario, los libró de las deudas, los libró de la pobreza, los libró de las maldiciones. Eso dice Gálatas 3:13, dice, Él no, ¿qué dice ahí? Él nos redimió. ¿Qué significa redimió? Significa que pagó un precio por la maldición. Y si usted verifica Deuteronomio 28 del versículo 15 en adelante, va a encontrar las maldiciones, o de los primeros versículos, no recuerdo. Ahí dice que si no cumple ciertos mandamientos, dice, creo que después del 15, Deuteronomio 28, era una maldición que ahora no nos aplica a nosotros porque vivimos en un nuevo pacto, pero dice, si no cumple ciertos mandamientos, dice Dios, y no pones por obra mi palabra, entonces te vendrán todas estas maldiciones. Eso lo dijo un pueblo Israel. ¿Cuáles maldiciones? Que tu tierra no va a producir frutos, que no vas a prosperar. Eso dice, literalmente dice, no vas a prosperar económicamente. Eso te dice Deuteronomio 28. ¿De qué está hablando Dios? Oye, tú cumple mis mandamientos. Esto le dijo a Israel. Cumple mis mandamientos, entonces sí vas a prosperar. Eso Dios le dijo a Israel, imagínense. ¿Ustedes creen que a ustedes no le tiene algo mejor en un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas? Claro que sí. A nosotros nos tiene algo mejor. Versículo 17, Romanos 8:17. Y si hijos, si usted es un hijo, también es un ¿qué? Heredero. ¿Heredero de qué, hermano? ¿De que se muera a corta edad, se vaya al cielo y allá le dé Dios todo? No. Herederos de Dios, y también son coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué significa padecer juntamente con Cristo? ¿Que tengo que morir en una cruz y derramar sangre, también mi sangre? No. Cuando dice, si usted padece juntamente con Cristo, significa lo que dice en Gálatas capítulo 2.
Fíjese bien lo que dice Gálatas capítulo 2. ¿Qué significa que usted tiene que padecer juntamente con Cristo? Si usted es un heredero es porque tiene que padecer, hermano. Padecer necesidad, padecer hambre, padecer persecución, a lo mejor sí, persecución, pero nada de hambre, nada de escasez. Padecer muertes de hijos. Fíjense lo que dice Gálatas capítulo 2. Versículo 20 y 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Quién dijo estas palabras en Gálatas 2:20? El apóstol Pablo. La pregunta que yo haría, ¿usted cree que el apóstol Pablo fue crucificado juntamente con Cristo? ¿Sí o no? El apóstol Pablo no murió con Cristo. Él siguió vivito y coleando, como se dice, después de la muerte de Cristo. No fue un discípulo directo de Jesús, pero sí un discípulo espiritual de Jesús. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, dijo Pablo. ¿Qué significa que con Cristo estoy juntamente crucificado? ¿O he sido juntamente crucificado? Lo que quiso decir Pablo aquí. Significa que Jesús pagó el precio en sustitución del apóstol Pablo, y no nada más de él, sino también de nosotros. Juntamente fui crucificado significa que él se sacrificó por mí. Es como si yo o usted hubiese estado en esa cruz, para que me entienda. Sin haber estado en la cruz es como si hubiera estado. ¿Por qué? Porque Jesús fue su representante en esa cruz, ¿sí sabía? Solamente por ello usted fue crucificado con Cristo. Sin sufrir, Jesús fue crucificado. Sin sufrir usted. Él sí sufrió. Si él sufrió fue porque lo representó a cada uno de nosotros en esa cruz. ¿Sí o no? Si él llevó el pecado es porque, ¿por qué cree? Es como si usted hubiese llevado el pecado, pero él lo hizo en representación de usted, porque él cargó lo que usted tenía que cargar. Sin embargo, usted no lo carga hoy porque Jesús ya lo hizo. Y si él cargó el pecado, ¿qué cree que cargó más? También la enfermedad. Y no nada más la enfermedad, él cargó también la pobreza. Eso dice 2 Corintios 8:9. Dice, ya, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. ¿Por qué lo hizo? Por amor a vosotros. Siendo pobre se hizo rico él. Perdón, al revés. Siendo rico se hizo pobre. Para que ustedes fueran enriquecidos con la pobreza de él. ¿Cuál pobreza? La que llevó en la cruz del Calvario, en esos 3 horas de sufrimiento donde le cayó las maldiciones de la ley. Dice que hubo 3 horas de tinieblas. Esas 3 horas de tinieblas representan el pecado cayéndole a Jesús de cada uno de nosotros y de la humanidad. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, o he sido juntamente crucificado, dice una traducción. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Puede decir usted mismo? ¿Puede usted repetir esas palabras del apóstol Pablo? Jesús me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué significa por mí? Por o en sustitución mía. En sustitución de usted, él se entregó por usted. En pocas palabras, él lo hizo para que usted no vaya a ese lugar de sufrimiento, para que usted no vaya al infierno, para que usted no sea pobre, para que usted no esté enfermo. Él lo hizo por mí. Y el 21 dice, el apóstol Pablo, no desecho la gracia de Dios. ¿Qué significa que no desecho la gracia de Dios? ¿Qué significa el apóstol Pablo esas palabras? No desecho. ¿Qué significa? Que no tienen menos el sacrificio de lo que Jesús hizo por él. No tienen menos que Jesús se haya entregado por él. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió en Cristo. Es decir, si la justicia de Dios o la justificación al mundo entero, es decir, la salvación, fuera por una obra que hiciera yo o una obra que hiciera usted y no fuera por el sacrificio de Jesús, entonces por demás murió Cristo, dijo el apóstol Pablo. Es decir, si usted quiere decir, voy a ser salvo porque a través de ayudarle a una ancianita a cruzar la calle, no va a ser salvo a través de ellos, sino a través de un sacrificio de Jesús, a través de lo que Jesús hizo por usted. Si usted dice, voy a ser sano porque me voy a poner en ayuno 40 días, ¿usted cree que va a ser sano porque se va a poner en 40? ¿Va a ser sano por qué? Porque usted le cree a Dios, a su palabra, y solamente pone en acción esa fe. Si Jesús llevó la enfermedad, ¿qué va a decir usted? En el nombre de Jesús yo tomo
esa promesa para mi vida, me declaro sano y reprendo la enfermedad. ¿Y qué hace la enfermedad? Se va por la fe. ¿Qué hizo usted? Creer que si alguien oraba por usted, o creer usted que si por la llaga de Jesús fue sano, usted toma en práctica, lo habla con su boca, lo declara y recibe el poder sanador del Espíritu Santo y se va la enfermedad. ¿Qué pasa en la prosperidad? Cristo ya pagó el precio, ya hizo todo. ¿Qué tiene que hacer usted? Poner en acción para que se manifieste la prosperidad. ¿Cuál es el acto de acción? Creerle a Dios en diezmos y ofrendas. Y no es una obra de la ley. Diezmar y ofrendar no es una obra de la ley, es un acto de fe. Así como el que es sano, le digo, si alguien viene enfermo por allá atrás y le digo, pásale al frente para orar por ti, y si el enfermo duda en su corazón y no quiere ni siquiera pasar, ¿ustedes creen que va a sanar? No va a sanar, porque no cree que si pasa al frente recibe el poder sanador del Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces es necesario entender que no debemos de obrar para sanar, pero sí debemos de poner la fe en acción, o por obra. La fe es diferente a obrar o hacer cosas buenas para irme al cielo. No tiene nada que ver eso. Es decir, la fe, dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Es decir, no puedo decir que creo que soy sano si no creo que cuando paso al frente voy a recibir la sanidad. Un ejemplo. ¿Ok? Entonces usted es un heredero ¿de quién? De Dios. Y Romanos capítulo 6, no vamos a ir para allá, pero anótelo en los primeros versículos. Romanos capítulo 6, ahí viene donde Jesús hizo el sacrificio por usted. Ahí dice que Jesucristo fue bautizado por usted. ¿Cuál bautismo? El bautismo de sumersión, que fue a las partes más bajas de la tierra. Bueno, vamos a Romanos 6. Romanos capítulo 6. Fíjense bien lo que dice Romanos capítulo 6. En el versículo 1. El versículo 2 en adelante. Bueno, el 1. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Estaba diciendo Pablo, en pocas palabras, que no continuemos haciendo cosas incorrectas, porque la gracia de Dios no se manifiesta en nuestras vidas. Y dice el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? ¿En su muerte o en el lago Chapala? ¿O en el mar Rojo? ¿O en el río Jordán? ¿Verdad que no dice nada de eso? No está hablando de un bautismo en agua, está hablando de un bautismo en una muerte, de una muerte. ¿Hemos sido bautizados en qué? En su muerte. ¿Qué significa? Que él tuvo que morir espiritualmente, y dice Efesios capítulo 4 que bajó a las partes más bajas de la tierra, descendió Jesús. ¿A dónde descendió? A los abismos, dice Jonás capítulo 2. Hay muchos textos bíblicos donde habla de que Jesús descendió. Romanos capítulo 6, a los abismos, también dice Romanos capítulo 10, versículo 6, dice que descendió a los abismos. ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Somos sepultados juntamente con Él. ¿Qué significa que somos sepultados juntamente con Él? El apóstol Pablo crea lo que jamás fue a la tumba física de Jesús, y tampoco fue al infierno para decir que fue sepultado con Jesús. ¿En qué momento fue sepultado el apóstol Pablo con Jesús? ¿Cuándo? Cuando Jesús fue a las partes más bajas, fue sumergido a las profundidades de los abismos. Entonces en ese momento Pablo, tanto como usted, tanto como yo fuimos, porque hubo un representante que fue por mí y por usted. ¿Capta? Entonces, ¿qué significa? Que Jesús llevó todo lo malo para que usted reciba lo bueno. Ya no vaya a quererse que lo agarren los cholos de la colonia y lo crucifiquen allá en un árbol. No haga eso. ¿Verdad que no va a hacer eso? Que me maten por amor a Cristo. No diga eso tampoco. Jesús lo mataron por usted, a Jesús. Fue muerto por usted. Exactamente. Muy bien, pues vamos a Josué capítulo 1, por ahí nos quedamos. La prosperidad bíblica es económica, es bíblica. La prosperidad bíblica viene de parte de Dios. Josué son los primeros libros después de Deuteronomio. Josué capítulo 1, versículo
versículo 7. Dijo Dios a través de Moisés, le dijo a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés que te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado ¿en qué? En todas las cosas que emprendas. ¿Qué le dijo Dios a través de Moisés? ¿Qué le dijo a Josué? Que no te apartes de su palabra, en otras palabras. Es decir, lo que nos corresponde hoy es no apartarnos de la palabra de Dios que viene en el nuevo pacto, no tanto que cumpla los 10 mandamientos de la ley de Moisés. Es decir, si usted no se aparta de su palabra, entonces prometió Dios a Josué, y no nada más a Josué, sino a usted también, que usted iba a ser prosperado ¿en qué? En su camino. ¿Qué significa prosperado, hermano? Que le vaya mal en todas las áreas. No. Prosperado en su camino significa que todo le va a salir bien. Si emprende un negocio, ¿qué cree que va a pasar? ¿Va a fracasar? ¿Va a cerrar porque no hay clientes? No. ¿Le va a ir bien? Como dice que le fue a Josué. Dios lo trasladó a una tierra prometida que fluía leche y miel. Y Dios le prometió que le iba a ir todo bien, ¿verdad? ¿Qué significa bien? Que no haya nada, abre el refrigerador y no habrá nada que comer. No, no significa eso. Que le vaya bien y ser prosperado en su camino significa que hay por lo menos alimento, vestido, bebida, con qué trasladarse de un lugar a otro, por lo menos. O sea, es decir, lo mínimo. Y no nada más lo mínimo, sino que Dios quiere que usted abunde en todas las cosas, abunde. Versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te va a salir bien, vas a prosperar tu camino y serás prosperado en todas las cosas, dice el versículo 7. ¿Ya captó? Serás prosperado ¿en qué? En todas las cosas que nosotros emprendamos, es decir, hay que hacer algo para que Dios se manifieste. ¿Me explico? Eso estamos hablando de prosperidad financiera o económica, no de milagros financieros. Estamos hablando de prosperidad. Los milagros financieros forman parte de la misericordia de Dios. Los milagros financieros forman parte de la manifestación del poder de Dios mientras no llega a usted la prosperidad económica o que sea prosperado en todas las cosas. Hasta cuando usted llegue, mientras no llegue a ser prosperado en todas las cosas, siempre van a llegar milagros financieros, ¿ok? Pero los milagros financieros no fue un plan de prosperidad de Dios, porque Dios no quiere bendecirlo esporádicamente, Dios quiere bendecirlo siempre, que siempre usted tenga en todas las cosas, porque fíjese bien, dice el versículo 7, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, seas prosperado en todas las cosas que emprendas, es decir, nosotros tenemos que hacer algo con nuestras manos, ¿estamos de acuerdo? Tenemos que trabajar en algo, tenemos que hacer un negocio o tenemos que emprender algo para que Dios nos prospere. Es decir, incluye la creatividad que le da Dios a usted para hacer las cosas. Inclusive él dice en Deuteronomio 8, por ahí dice que nos da el poder para hacer las riquezas. Poder para hacer riqueza, Deuteronomio 8, ahí te lo dice. Entonces, ¿por qué hablan de escasez? Que dice que debe estar pobre, los cristianos deben de estar pobres. Si los judíos nunca han creído en pobreza. Y a los judíos se le dio primeramente la ley, la palabra de Dios, ¿sí sabía? A los judíos se le dio primero, a los israelitas, se les dio primeramente la palabra de Dios a través de Moisés. La ley, ¿no? Pero a Abraham también se le dio una promesa, ¿sí o no? A Abraham se le dio una promesa que su descendencia iba a poseer, ¿qué? Tierras. Génesis capítulo 12, ahí lo puede verificar. ¿Qué significa poseer tierras? ¿Acaso será la casa que tengo allá en el cielo, hermano? Cuando ya sea aplastado por un carro aquí en la tierra, Dios me tiene una mansión allá, más allá. No, no se refiere a eso. Bueno, aparte que tenemos una mansión, ¿no? Una morada. Porque dijo Jesús, yo les voy a preparar morada. Algunos dicen que la morada era nuestro cuerpo iba a ser transformado en un cuerpo mortal. También puede ser. Pero independientemente de la morada que usted tenga en el cielo, Dios quiere lo mejor para usted aquí en la tierra. Usted no es hijo de un limosnero, pues, para que me entiendan. No es un hijo de un pobretón, usted es un hijo del Rey de Reyes. Y un hijo del Rey de Reyes vive como vive el Rey.
¿O ha visto usted al hijo del rey? Vamos a poner un ejemplo, el hijo del presidente de la república, ¿usted cree que vive mal? De un presidente humano, de un ser humano aquí en la tierra, ¿cuánto más los hijos del Dios que creó los cielos y la tierra? ¿Qué creó Dios? ¿Los cielos y la tierra? ¿Quién creó la tierra? ¿Para qué cree que la creó? Para que nosotros habitásemos en ella y la señoreáramos, es decir, que tuviéramos bienes también. Señorear significa que usted iba a tener dominio sobre parte de un terreno, para que me entienda. Eso significa señorear la tierra, que usted iba a tener dominio. Y si usted iba a dominar la tierra, o sea, ahora tengo 50 hectáreas, son mías, un ejemplo. Usted tenía destinado, cada ser humano tenía destinado su tierra, su parte de terreno aquí en la tierra. ¿Por qué los tienen unos cuantos más que otros? Por la maldición que entró a través de Adán, a través del pecado. Por eso usted va a ver muchos que tienen muchas tierras y otros que no tienen. ¿Por qué? Porque eso no fue el plan original de Dios. El plan original de Dios es que todos, si no peca Adán, todos tuviéramos una porción igual. ¿Sí o no lo cree eso? Claro que sí. Entonces dice que, entonces cuando tú no te apartas de su palabra, ni a diestra ni a siniestra, es decir, no te desvías de la palabra de Dios, entonces dice, hasta entonces vas a preparar tu camino y todo lo que tú hagas te saldrá bien. Josué 1:8, todo te saldrá bien, pero ¿cuál es el requisito? Que usted no se aparte de la palabra de Dios, es decir, que diga de repente, ahora creo que Dios es mi sanador, pero creo que Dios es mi prosperador, pero de repente, no, ya no creo en eso de la prosperidad, porque por internet me metieron la idea que eso de la prosperidad es del diablo, que solamente hay lobos rapaces que quieren quitarle los diezmos y las ofrendas a la gente. Entonces ya no diezmos ni ofrendas, no le creo a Dios, que al cabo ella hizo todo por mí. Y la fe, Él dice que hizo todo por nosotros, pero a través de la fe de nosotros. Él no puede salvar a alguien, que no cree en Él, para que me entienda. ¿Por qué no lo puede salvar? No porque Dios no sea todopoderoso, porque Él necesita fe en la gente, fe en los seres humanos. Estamos captando entonces que debemos de ser prosperados en nuestros caminos y que todo lo que hagamos saldrá bien. Significa que no habrá tropiezos, es decir, significa que no vamos a fracasar en la tierra. Eso significa, es la promesa de Dios, no nada más para Josué, no nada más para Israel, sino para cada una persona que ha creído en Él y en su palabra. ¿Estamos captando ese asunto? Que Dios es un Dios fiel, es un Dios que, si el pueblo de Israel lo pasó a la tierra prometida, ustedes creen que usted los va a tener en escasez. Si un pueblo incrédulo de Israel, a los pocos que creyeron, o a los muchos que creyeron, los pasó a una tierra mejor. Los sacó de un desierto, los sacó de Egipto, de la opresión, y aún más, los pasó a una tierra que fluye leche y miel. Era la tierra donde había arroyos, ríos, eso dice Deuteronomio 8. Arroyos, ríos, y lo mejor, era como un Edén, para que me entienda, a donde los pasó Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Si lo hizo con Israel, ¿usted cree que con ustedes no lo va a hacer? Claro, con nosotros lo va a hacer, y lo está haciendo. ¿Me explico? Ahora, la mayoría que han criticado la prosperidad económica, la critican por los abusos que ha habido en ello, y ya se los he platicado mucho, abusos que ha habido de pastores, líderes y grandes jerarcas religiosos, que ellos viven en opulencia y el pueblo vive en pobreza. Extraen, suprimen, exprimen al pueblo, le sacan todo, hasta le dicen, vende tu casa y tráemela para mí. Eso sí es un abuso. Que cobren por orar por un enfermo porque viene enfermo, eso sí es un abuso. ¿Me explico? Y por ello mucha gente no ha creído en la prosperidad financiera y la juzgan y la critican. Una cosa es que un ser humano haya fallado en esa área, y otra cosa es que Dios haya fallado o no haya hablado de ello en la Biblia. ¿Me explico? Y yo también, directamente yo lo puedo decir, y a todos nuestros amigos de internet, que yo también, no soy nadie para juzgar, ¿no? Pero yo también estoy inconforme y no estoy de acuerdo en las personas que abusan en esa área de la prosperidad. No estoy de acuerdo, y yo jamás participaré con ello. ¿Me explico? Y si un amigo mío participa de ello, también le voy a exhortar. ¿Me explico? Porque hay personas que hacen abuso de todo ello. En lugar de invertir el dinero en la obra, ¿qué cree que hacen?
pues ya se los platiqué, ¿verdad? Se están yendo de parranda por allá. Entonces, los diezmos que da la gente, se embriagan con ellos. Los diezmos que da la gente lo utilizan para ellos comprarse su casota. Los diezmos que da la gente lo utilizan para eso, sí traes su Rolls Royce. No, bueno, no estoy de acuerdo en que un pastor sí puede comprar un buen carro, ¿me entiende? Pero también debe invertir en el reino de Dios. El pastor que no invierte en el reino de Dios y trae su carrazo, entonces sí. O sea, digo que nos debe ir bien a todos en conjunto. Me explico, no nada más al pastor, a usted también le debe funcionar la palabra de prosperidad. Pero usted cree que si en una iglesia, porque vamos a crecer bastante, usted cree que en esta iglesia si entraran 200,000 pesos en el mes, ¿usted cree que me voy a quedar con los 200,000 pesos? ¿Cuánto ocupa para vivir? A lo mejor 10,000 pesos. Los 190,000 pesos, pues hay que abrir una obra en tal lugar, hay que comprar un local nuevo, hay que invertir en radio, en televisión, hay que mandar a otra persona a otra ciudad, o sea, hay que invertirlo, ¿no? Hay que comérselo, digo, o usarlo mal, que lo use para lo correcto, ¿no? Entonces eso es lo que Dios quiere. Y si algún día actúo mal, por favor llámenme la atención, se lo estoy diciendo. Entonces, ¿cuál es el corazón o el anhelo de Dios? Es que el evangelio se extienda en la tierra. Para eso queremos que usted le vaya bien y usted reciba milagros y usted empiece a ver las finanzas manifestadas en usted. ¿Para qué? Para que en un momento dado podamos hasta pagar el enlace que sale a nivel internacional, el enlace. Pero ¿cuántos millones cree que se puedan pagar en enlace? O sea, muchísimos millones. ¿Para qué? El mensaje que demos de la palabra de Dios pueda salir a nivel internacional a través de un programa de televisión que se llama Enlace, que sale en los canales de Megacable, algo así, ¿verdad? Entonces, lo importante de la prosperidad es que usted prospere. ¿Para qué? La gente conozca el evangelio de Cristo. Para eso es. Y obviamente que para el pastor viva tampoco, que no ande con chiras, ¿no? Que no ande ahí todo. Es que si Jesús anduvo pobre, pastor, véngase con guaraches a predicar. ¿Me entiende? Que tenga lo necesario el pastor. ¿Me explico? Y si va a prosperar algo, que prospere por medio de otra cosa. ¿Ok? Que tenga lo necesario, que tenga su carro para trasladarse, que tenga que comer, que alimentarse, rentar una casa. ¿Me explico? Pero siempre y cuando invierta en el reino, que se vea que se está invirtiendo, que no se está haciendo mal uso de lo que da la gente. Entonces hay personas que han exagerado en esa área y se están enriqueciendo nada más ellos, y aún es peor que la prosperidad indebida, pues que hace la gente o que predica la gente. Y hay otro tipo de personas o líderes religiosos que se quedan con el dinero y les enseñan que deben de ser pobres ustedes. Esos son tan peor todavía, porque le dicen: diezme, hermano, porque vamos a abrir una obra en tal lugar. Pero usted no tiene derecho a prosperar, tiene que ser pobre toda la vida, porque Jesús fue pobre, y la prosperidad, eso es una vanidad, es del diablo. Dios quiere que usted sea más espiritual y que no tenga bienes. Por lo tanto, diezme y ofrende, hermano, y no esperen nada de parte de Dios, porque la prosperidad no es de Dios. Por lo tanto, esos líderes le dicen que usted diezme, pero usted no puede prosperar porque no oye, cuando la fe viene por el oír. Y como oímos, viene una fe que es una sustancia que nos impulsa a nosotros a creerle a Dios en el área financiera, a dar para que se multiplique. Pero ellos sí convencen a la gente para que den, pero nunca oyen que deben de prosperar, ¿ok? Nunca hablan lo que Dios dice a través de su palabra de la prosperidad. ¿Estamos de acuerdo? Y ellos también a lo mejor no hacen un uso incorrecto del dinero, a lo mejor sí lo usan en la obra. Son buenas gentes que lo usan en la obra, sí, pero mantienen al pueblo en pobreza, porque le dicen: diezma, ofrenda, pero no esperes nada. Óyeme, si la fe viene por el oír, ¿qué están oyendo ellos? Duda, pobreza, ruina, maldición. Si ellos le dicen: diezma y ofrenda, pero no tienes derecho a prosperar ni a dar nada, ¿qué creen que están hablando? Una maldición que viene en Génesis 3:17, una maldición que viene en Deuteronomio 28. ¿Por qué le predican una maldición al pueblo? No sé. A lo mejor lo predican por los abusos, como les digo, que han hecho de la prosperidad financiera. Los abusos de líderes que han hecho con el dinero que la gente da. Así es que hay que hacerlo primero por amor a Dios, por amor a su obra. Cuando lo hacemos por amor a Dios y a su obra,
crea lo que no se imagina realmente lo que le va a funcionar, no se imagina cómo Dios se va a manifestar en tu vida. Bueno, entonces necesitamos ver casos bíblicos de personajes bíblicos, si realmente Dios los mantuvo pobres, si realmente Dios nunca los prosperó a los de la Biblia. Si no prosperó a los de la Biblia, pues qué esperanza tenemos nosotros, ¿verdad? Si Él no prosperó a Abraham, si no prosperó a Moisés, si no prosperó a Salomón, ¿qué esperanza tenemos los hijos de Dios del nuevo pacto? ¿Verdad? Porque a ellos se les llamó los padres, aunque nosotros estamos mejor que Moisés, en mejor posición que Moisés. Entonces así dijo Jesús, aquí uno mayor que Moisés, dijo Jesús. Es decir, es mejor el nuevo pacto que el viejo pacto. Pero hay que ver en el viejo pacto y en la promesa de Abraham, ¿qué fue lo que Dios les prometió? Si realmente Dios les cumplió la promesa o no se las cumplió, si los dejó a medias o los dejó pobres, o Dios no hizo nada por ellos, o qué fue lo que Dios les dijo a ellos. ¿Para qué? Para entender a ver si Dios realmente quiere eso en nuestras vidas. ¿Sí me explico? Para que nadie nos engañe de que no, es que si Jesús fue pobre o eso de la prosperidad fue nada más para una época y para ahora no. Entonces el Dios que tuvieron los del Viejo Testamento fue uno y el que tenemos ahora es otro. ¿Usted cree en eso? No, es el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos, dijo en Hebreos capítulo 13. No, Dios no varía, Dios no cambia, para que me entienda. Lo único que ha hecho Dios es hacer pactos con el ser humano, hacer testamentos, para que me entienda, hacer pactos con el ser humano. Ok, pues vamos a ver al padre Abraham, el padre de la fe. Génesis capítulo 12. Esto es importante entenderlo, porque saber si estos personajes Dios realmente se manifestó en ellos o no. Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre. Y aparte no nada más voy a engrandecer tu nombre, sino serás tu bendición. Fíjese, 3 cosas le dijo Dios ahí. Primero, que lo iba a bendecir. ¿Cómo le iba a bendecir, hermano? Con la pura salvación. Y luego dice, no más lo iba a bendecir, sino iba a engrandecer su nombre. ¿Qué significa engrandecer su nombre? ¿Qué cree usted que significa? Iba a ser una persona que iba a ser reconocido, que su nombre se iba a nombrar en la tierra, o en toda la tierra, o en gran parte de la tierra, ¿sí o no? Iba a ser un nombre renombrado, para que me entienda. Y no nada más eso, sino le dijo, tú vas a ser, es decir, cuando yo te bendiga, cuando tú seas un nombre de renombre, tú vas a ser bendición. ¿Qué significa vas a ser bendición? Que no nada más yo te voy a bendecir, sino tú vas a bendecir a otros, a través de tu fe, a través de tus obras. ¿Qué obras? A través de lo que tú haces a través de la fe. ¿Estamos de acuerdo? No estamos hablando de obras de la ley. Entonces, dice el versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré, y a los que te maldijeren maldeciré. ¿Qué significa eso? ¿Que Dios maldice a la gente? No. Esa palabra de maldeciré significa, en el hebreo, decir mal. Es decir, no que Dios iba a mandar maldición, sino que, en pocas palabras, si alguien iba a maldecir a Abraham, solamente Dios iba a decir, ¿sabes qué? Pues yo no te bendigo. En pocas palabras, eso significa. Entonces, hay otra palabra ahí. Y serán benditas en ti todas las familias de Israel. No dice así, ¿verdad? De los que vivan en el Medio Oriente. ¿Cuáles familias iban a ser benditas a través de Abraham? Todas las familias de él. Yo soy una familia de la tierra, ¿usted también? ¿Su familia es una familia aquí en la tierra? Entonces iba a ser bendecida ¿por quién? Por Dios a través de Abraham. ¿Ok? A través de Abraham iban a ser benditas en ti todas las familias. ¿Qué significa bendición, hermano? Bendición en primer lugar significa decir bien. Pues bendición significa decir bien. Pero bendición también significa algo, una manifestación de un bien para nosotros. O para las familias de la tierra que Dios le prometió a Abraham. Versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer,
y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron, dice el versículo 5. ¿Qué fue lo que tomó Abraham? Tenía empleados, pero ¿qué dice que tomó también? Bienes, ¿verdad? Ya tenía bienes Abraham, para que vea. Versículo 7. ¿Qué es lo que pasó cuando Dios le dijo que lo iba a bendecir? Y que iba a engrandecer su nombre y que iba a ser de bendición. El versículo 7. Apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré ¿qué? Esta tierra. ¿Qué le dijo Dios? Que le iba a dar tierras a la descendencia de Abraham. ¿Cuál es la descendencia de Abraham? Todas las familias de la tierra. ¿Qué les iba a dar? Tierras a las familias de la tierra que venían o que iban a ser bendecidas a través de Abraham. Dios les iba a dar ¿qué? Tierras. No está hablando que nada más los iba a llevar al cielo, ¿verdad? No está hablando que nada más les iba a sanar sus cuerpos. Les iba a dar ¿qué? Tierras. ¿Qué significa tierras, hermano? ¿Es vanidad eso de el tener un terreno, hermano? Tener bienes, tener casas. Si Dios les prometió que le iba a dar tierras a su descendencia, significa que su descendencia, Dios quiere para su descendencia ¿qué? Tierras. ¿Qué son tierras? Bienes materiales. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué muchos enseñan que usted no debe tener bienes? Que no debe ponerse joyas, porque eso es contra Dios, el ponerse joyas. Que no debe tener cosas buenas, porque también eso es vanidad. Eso no dice Dios. Si dijo que iba a dar tierras, era para todos por igual, no para que unos pastores se enriquezcan con los diezmos de la gente y ellos sí tengan tierras y la gente no. No dice eso. ¿A quién le iba a dar? A la descendencia. ¿A quiénes? A todos. ¿Ok? Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Qué hizo Abraham como un acto de agradecimiento de la promesa que Dios le dio? Edificó ¿para qué cree que edificaba el altar Abraham? Edificó un altar, pero ¿para qué cree que era la edificación del altar? Era para adorar a Dios. ¿Y para qué cree que cuando edificaba un altar, qué cree que hacía Abraham? Sacrificaba un cordero siempre. Y prueba de ello que cuando llega a Génesis 22, Abraham ya sabía que cuando le dijo Dios, lleva y haz un ejemplo, haz un, ¿cómo se dice? Un ensayo con Isaac. Cuando Dios le pidió a Isaac, a Abraham, no se lo pidió para quitar la vida de Isaac, se lo pidió para hacer un ensayo, así dice la Biblia. En Génesis capítulo 2, donde dice la palabra que Dios le pidió, dice Dios le pidió a Isaac para hacer un ensayo, eso significa. Cuando dice Dios probó a Abraham, la palabra probar, verifíquelo en el hebreo. La Biblia, todos sabemos que no se escribió en español. Si el de español dijo que Dios probó a Abraham, la palabra probar significa ser aprobado. Pero la palabra probar que viene ahí también significa Dios quiso hacer un ensayo con Abraham. ¿Qué ensayo iba a hacer Dios con Abraham? Que Abraham pudiera ver que iba a venir un cordero llamado Jesucristo a morir por la humanidad en sustitución de la humanidad que estaba representada por Isaac en ese momento. ¿Ok? Tan es así que era tan común traer corderos que subieron la leña, subieron el fuego. Eso léelo en Génesis 22. Subieron la leña, subieron el fuego, y aparte también lo puede ver en una serie que se llama, creo, La otra historia de Job, algo así, el caso de Job. Ahí vimos un poquito sobre el sacrificio de Isaac. Vimos que no es que Dios le haya pedido la vida a su hijo porque Dios quería matar a su hijo, no, jamás. Tan es así que Abraham ni siquiera se preocupó. ¿Sabe que Abraham no iba preocupado cuando iba? Abraham creyó que aún así, si él mataba a su hijo, Dios era capaz de levantarlo entre los muertos. Eso dice Hebreos. Dios era tan poderoso para levantarlo entre los muertos. Eso creyó Abraham, iba tan confiado. Él sabía que iba al monte Moriah o Moriyah, que significa donde Dios se iba a manifestar, donde Dios iba a ver, donde Dios iba a proveer un cordero. Cuando dijo, vete al monte Moriah, ¿qué cree que significa? Vete al monte donde yo voy a proveer un cordero. Abraham ya sabía que Dios iba a proveer un cordero. No significa que Abraham no sabía. Abraham ya sabía que Dios iba a proveer un cordero. ¿Por qué? Porque Moriyah significa donde Dios se iba a manifestar, donde Dios iba a ver o donde Dios iba a proveer algo.